literalmente así lo hacía. Ya después lo describe la palabra, ¿verdad? Saulo respiraba amenazas, muerte contra los discípulos del Señor Jesucristo. Creía servir a Dios, pero en realidad era enemigo de Jesucristo. Su encuentro en el camino de Damasco, cuando él iba hacia Damasco, lo transformó de perseguidor a apóstol. Así como Saulo, muchos hoy creen estar bien delante de Dios, pero viven como enemigos sin darse cuenta. La religión sin Jesucristo es una persecución disfrazada de devoción. No basta con asistir a la casa de oración, necesitamos un encuentro real con Jesucristo. La diferencia espiritual es también enemistad contra Dios. Vivir sin oración, sin santidad, sin obediencia, es vivir lejos de Dios. La autosuficiencia, yo puedo, yo sé hacer las cosas, yo conozco, esa autosuficiencia nos engaña, hermanos. Pensamos que nuestras obras nos están justificando. ¿Cuáles obras? Es que yo diezmo, ofrendo, yo limpio, yo hago. Pensamos que eso nos justifica y no es así. Lo único que nos justifica es la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por gracia. No por lo que tú haces ni por lo que yo hago. ¿Ustedes creen que yo pensaría de que por ser pastor me justifica eso? Eso no me justifica ante la presencia de Dios. Lo que me justifica es su sacrificio, lo que me justifica es su sangre y es por gracia, no es por mis obras. El llamado de hoy es claro: deja de ser enemigos y vayamos a ser hijos de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Principalmente a través del bautismo, hermano. Principalmente a través del bautismo. Fíjense. Muchos de nosotros que estamos aquí, si nos dijeran, ¿saben qué? Hay una fiesta, y pues tú vas a ser el padrino, la madrina, de anillos, de vestido, de comida, de lo que sea, y te comprometen de esa manera. ¿Qué crees? Hasta pides prestado, pero sales del compromiso. ¿Qué crees? Aunque tengas que hacer lo que tengas que hacer ese día, pides permiso del trabajo, haces lo que tengas que hacer, pero tú estás ahí cumpliendo un compromiso. Pues hoy el llamado a ser bautizado, no viene de parte mía, viene de parte de Dios. Y es cuando tú dejas de ser enemigo, a ser amigo, hijo de Dios, hija de Dios. Hoy, hermanos, hoy mismo, así como Saulo, que perseguía, terminó predicando, el mismo corazón que odia puede ser transformado por Jesucristo. Hoy Dios llama: deja de resistir, deja de aparentar y reconcíliate con el Padre por medio de Jesucristo en esa obra del bautismo. Deja que Él obre en ti, deja que Él renueve en ti. Cuando nosotros hemos sido mal bautizados, de verdad nuestra alma está atrapada. ¿Sabes qué tan atrapada está? Porque hay cosas más importantes que venir a ser hijo o hija de Dios. ¿Saben cuáles cosas son más importantes? La misma familia es mucho más importante que Dios. Y no sabemos, fíjense la diferencia, no sabemos que sin Dios nada tiene importancia y nada tiene significado. Tú ni siquiera vas a tener salud, ni siquiera vas a tener una esperanza, ni siquiera vas a tener fuerza. ¿Cómo piensas primero en tu familia que antes que Dios? Eso se llama idolatría. Primero hay que pensar en Dios antes que cualquier cosa. Si tú quieres amar a tu familia, primero tendrás que amar a Dios para que Él te enseñe a amar a tu familia. No se puede de otra manera. Yo sé que el trabajo es importante. A ver, equilibremos, ¿no? Como esta planta y esta planta. ¿Qué es más importante? ¿Tu trabajo que te da el sustento o Dios que te da la vida? Tú lo decides. Un día de trabajo que tú dejes de asistir al trabajo, vas a dejar de generar dinero, pero vas a ganar vida. ¿Sí me explico? Y esa es la importancia de valorar lo que Dios te quiere dar. El engendrar, hermano, no se va a dar así tan fácil.
No es cuando tú quieras, es cuando Dios lo ha dispuesto, y Él ha dispuesto de que hoy como iglesia estemos yendo a ese paseo, que aparte Dios nos concede pasearnos, de verdad, por una mínima cantidad, porque cuando tú cooperas para un viaje en un tour, por ejemplo, a Acapulco, a Mérida, eso, estamos hablando de cantidades no de 500, hermano, estamos hablando de miles, ¿sí me explico? Y para eso sí tienes, pero 500, 600 pesos no tienes. O sea, ¿qué pasa en nuestra mente, en nuestros cálculos espirituales? Para otras cosas, es que no, yo ya lo aparté, mi viaje, vamos a ir a Veracruz, a X lugar, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Priorizar lo más importante. Lo más importante es ir a donde está la presencia de Dios. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Yo les quiero recordar. Y les quiero recordar una vez más, de muchas veces que les he recordado. Si en un momento dado hay una guerra, tercera guerra mundial, ven a este lugar como de lugar. Aquí Dios nos estará dando instrucciones de qué debemos hacer, ¿ok? Suelta, deja lo que tengas que soltar, deja lo que tengas, lo que sea, pero dirígete a este lugar. Ya no va a haber tiempo, no empaques nada, no agarres lonche, no agarres nada, solo vente. Y aquí Dios nos dirá qué hacer. Nos revelará, porque en su casa de oración es donde Él quiere que nos congreguemos, ¿ok? Es una vez más, yo lo digo, que estemos alertas, estamos en un eminente peligro constante, ¿verdad? Esto no es nuevo, es solamente que en cualquier momento puede suceder y tú debes de saber qué hacer en un dado caso. Nada más era lo que yo quiero decirte. Vamos a los ejemplos, ¿ok? 5 ejemplos de personajes para nuestra vida. No son ejemplos nada más por traer ejemplos, sino ejemplos de personajes bíblicos que puedes aplicarlo para tu vida, para mi vida. El primero, quiero ir a Hechos 9, 1 al 6. Y vamos a ver cómo Dios transforma al más endurecido. Saulo era un enemigo declarado de la iglesia, pero cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesucristo, lo alcanzó. Él iba muy apurado a perseguir a los cristianos. Él iba con toda prisa, ¿no?, para hacerlo, pero Dios lo alcanzó. No importa cuán lejos alguien esté, el poder de Dios puede cambiar su corazón. Y eso lo digo por algunos de ustedes que tienen parentela de que su corazón corre, pero Dios lo ha de alcanzar, si es su voluntad, ¿ok? Dice en Hechos 9, del versículo 1 hasta el versículo 6, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Cuando Él le dice levántate y entra en la ciudad, eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestras vidas. La obediencia es algo fundamental que nosotros debemos entender. Le dice: y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí marca obediencia. ¿Quieres que Dios te hable? Primero obedece y después se te dirá la voluntad de Dios. Pero si no obedeces, no habrá palabra para ti.
¿Sí me explico? Primero es entra, obedece, y luego habrá. De perseguidor a predicador, la gracia convierte a los enemigos en testigos. Así como Saulo se convirtió en Pablo, Dios puede usar nuestra vida para anunciar el Evangelio. El encuentro personal con Jesucristo es bien importante. No basta con la religión, no basta con un celo humano en las cosas de Dios. Lo que transforma es oír la voz de Jesucristo y rendirse a Él. La rendición, cuando tú te rindes y ese rendimiento es absoluto, la pregunta de Saulo debe de ser nuestra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa pregunta que él hizo debería ser nuestra pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y saben qué? Estamos viendo que Dios te dice a través de mi vida, Él quiere que tú des el paso de obediencia para el bautismo. Entonces no le preguntes a Él, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú vas a hacer lo que quieras al final del camino, ¿no? Entonces, tú, si esta pregunta la haces tuya y tú le preguntas a Él en este momento que se encuentra en medio de nosotros, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él te responde, ve al bautismo. Es importante porque sin el nuevo nacimiento no verás la gloria de Dios. Pero es que toda la vida me congregué, no verás la gloria de Dios. Es necesario nacer de nuevo, es necesario. Lo dice Dios, hermano, lo dice Dios. Transformar familias enteras, jóvenes rebeldes, líderes endurecidos, corazones indiferentes. Hoy, de verdad, el mismo Saulo que respiraba amenazas, terminó respirando gracia. Fíjense esa respiración, ¿no? Enfurecido y luego respira. Gracias, Padre, por tu nueva misericordia. La gracia, respiraba gracias. El mismo Saulo, hermano. No hay corazón tan duro que Jesucristo no pueda quebrantar. La pregunta que transforma vida sigue siendo la misma. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él quiere tu obediencia. ¿Saben qué es el bautismo? Es un paso a la obediencia. No te lo está pidiendo, te lo está mandando. Dios no pide que a ver cuando tú tienes tiempo, a ver entre tus muchas cosas que tienes que hacer, a ver si se te ocurre darle un tiempito a Dios para que Él te engendre y sea su hija y sea su hijo. No, es un mandato. Tú tienes que ir al bautismo porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Tienes que dejar todas las cosas, lo que tengas que dejar. No importa, lo del mundo no importa, tu familia no importa. Lo más importante es llegar a ser hija, hijo de Dios, porque Él está listo para engendrar un nuevo hijo, nueva hija en ese momento. Esto no lo tomes como que yo estoy promoviendo al balneario, no, hermano. Ya quedan bien poquititos asientos del segundo camión. Ya creo que son como unos 10 nada más, pero no hay más espacios, no vamos a hacer un tercero. Así que, de verdad, si tú estás recibiendo este mensaje y le estás diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si esa es tu voz, entonces la respuesta es bien clara. Vamos al segundo ejemplo y lo vamos a ver en Lucas 15, 17 hasta el 24. Lucas 15, 17 hasta el 24. Aquí vamos a ver en la vida del hijo pródigo el ejemplo, ¿ok? De rebelde restaurado, porque si ustedes recuerdan, miren, herencia significa cuando la persona que va a heredar muere. Pues este joven era tan rebelde que le dijo, no, yo para cuando tú te mueras, yo quiero mi herencia, pero ya, ¿verdad?
Y herencia, hermano, es cuando la persona fallece, entonces hay herederos, ¿verdad? Si no muere la persona, no hay herencia. La persona sigue siendo la dueña de todo, ¿cierto? Entonces, dice la palabra en Lucas 15, 17 al 24. Y volviendo en sí dijo, ¿cuánto? Estamos hablando del hijo pródigo, ¿ok? Él allá estaba comiendo entre los cerdos sus garrobas que le daban a los cerdos. Él estaba ya comiendo porque tenía mucha hambre. Y él comenzó a pensar, volviendo en sí, reflexionando el hijo malcriado que se gastó toda la fortuna que le dieron, le dijo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido por misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El arrepentimiento genuino del hijo no buscó excusas, sino confesó su pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Así debemos de reconocer nuestra necesidad del perdón, el abrazo del Padre. El Padre no lo rechazó, sino que corrió hacia Él. Así es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Cuando nos arrepentimos, Él nos recibe con misericordia. En la restauración completa, el Hijo fue vestido, restaurado, celebrado en Jesucristo, hermano. No solo somos perdonados, sino también restituidos como hijos. La esperanza para los rebeldes, que muchos de nosotros somos rebeldes muchas veces, porque nos pasan cosas en el mundo y le echamos la culpa a Dios. Es que Dios no ve por mí, es que Dios no me oye, es que parece que Dios ni me escucha. No importa cuán lejos alguien haya huido, el arrepentimiento abre puertas hacia el Padre. El arrepentimiento no es humillación, es el camino a la restauración. Dios no espera que llegues perfecto, espera que llegues arrepentido. El Padre corre hacia el Hijo arrepentido y hoy corre hacia ti. Pensemos, hermanos, de que Dios quiere el arrepentimiento genuino. Hagas o hayas hecho lo que hayas hecho, lo más importante es que Dios quiere de verdad que tú te arrepientas y vuelvas a Él. Y Él te dará ese vestido de esa cobertura celestial que tú tanto andas buscando. Vamos a un tercer ejemplo. Mateo 26, versículo 74 y versículo 75. Este ejemplo lo vamos a ver en la vida de Pedro. Pedro era una persona que negó a Jesús, pero de negar a Jesús fue a predicador, ¿ok? Entonces, dice el versículo 74, él comenzó a maldecir y jurar. Pedro, imagínense Pedro, ¿no? Ya era apóstol, él ya era apóstol. Y cuando le comienzan a decir a él, pues, le dices, tú eras uno de ellos, yo te vi. Y él, para que vean que no era uno de ellos, comienza hasta malas palabras y todo, porque la palabra le dice, entonces Pedro, él comenzó a maldecir y a jurar, yo te juro que no era él. Imagínense, ¿no? Claro que no dice eso allí, pero
este pastor que tienes enfrente se imagina toda la película completa, ¿no? Ya veo a padre echando mamás y todos, y de esas que ya no decía, comenzó a decir palabrotas así como, porque dice maldecir, ¿no? ¿Cuáles son las maldicencias? No me las digas ni las pienses, pero ¿verdad que no son así como, qué bonita estás, qué lindo? ¿Verdad que no son esas? Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, muchas veces nosotros hemos llorado amargamente, porque hemos negado, decimos con los labios que creemos en Él, pero no le creemos a Él, que es diferente, ¿ve? Porque no basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios. Vamos a ver en Juan 21, 17, la restauración que tuvo Pedro, ¿ok? Juan 21, 17. Y la restauración de Pedro ante Jesús fue así. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Ven la restauración? O sea, ya no te quedes allí. Comienza a predicar del Evangelio. Si lo has entendido, no te quedes ahí. O sea, comienza a predicar del Evangelio. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Entonces, de haberlo negado, Él lo restauró. Y por eso es que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Predica el Evangelio. El Evangelio es para apacentar al mundo, a las ovejas de Él. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo convirtió en predicador. Hechos 2:14. Acuérdense que de negar, Él primero lo restauró y después lo convirtió en predicador, ¿verdad? Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, era el 12, alcanzó la voz y les dijo diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Qué autoridad, ¿verdad? Qué autoridad, porque acababa de descender el Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que el Espíritu Santo, así como Pedro descendió sobre de él, así desciende en mi vida para poder predicar tu evangelio con la autoridad que tú le diste también a Pedro, de ser una persona que te negó cuando tú lo transformaste en predicador, con autoridad. Amados hermanos, caídas, todos caemos, pero ¿saben qué? Esas caídas nos confrontan. Pedro negó a Jesús en el momento más crítico, así también nosotros hemos fallado, pero el fracaso no es el final. El llanto amargo que tuvo Pedro reconoce nuestras caídas al llorar delante de Dios, es el inicio de la restauración. El amor que restaura. Jesús no desechó a Pedro, sino que lo restauró con amor y le devolvió un propósito a él. De negador a predicador. El mismo Pedro que negó fue usado para predicar el primer gran sermón en el día del Pentecostés. Esperanza para los caídos. Aún nuestras caídas, Jesucristo nos va a restaurar a cada uno de nosotros. Cada vez que tú caigas, espera que Dios es el que te va a levantar y te va a dar un propósito, usando esa caída como algo que tú vas a aprender de ahí. El llanto amargo de Pedro se convirtió en la voz poderosa del predicador. Jesucristo no desecha a los que caen, los restaura para su gloria. De la negación salió un testimonio, de la caída a un ministerio. Vamos a otro ejemplo, el cuarto ejemplo, en Jonás 1:3.
Y vamos a ver el ejemplo en la vida de Jonás, porque fue un fugitivo, y fíjense cómo lo transformó, de fugitivo a profeta obediente, ¿ok? De fugitivo a profeta obediente. Jonás 1:3. Jonás 1:3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense, vamos a ver en Jonás 2:1 y 2 la corrección, ¿ok? Ahí fue la huida de Jonás, se fue a Tarsis y pagó su pasaje y se fue queriendo y pensando y queriendo huir de la presencia de Jehová Dios. ¿Ustedes creen que pueda lograrse eso? No se puede lograr eso. Por más que tú te metas debajo de la cama, te encierres en el baño, hagas lo que hagas, jamás vas a poder estar lejos de la presencia de Jehová Dios. Vamos a ver la corrección que le dio Dios. Jonás 2:1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Estaba la corrección, pero todavía podía clamar, y clamó a Dios, y Dios oye cuando nosotros estamos siendo corregidos. Vamos a ver la obediencia de Jonás. Jonás 3, versículo 2 y versículo 3. Jonás 3, 2 y 3. Le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a las palabras de Jehová. Ahora veamos, hermanos, cómo cuando hay obediencia, tú no tienes que preocuparte qué vas a decir, porque Dios pondrá palabra en tus labios. Solamente Dios quiere que vayas y hagas lo que Él te está mandando a hacer. ¿Qué vas a decir? Aquí está muy claro. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a las palabras de Jehová. Y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Ve? Así que hay que ir y Dios te dará qué decir. En el momento se ha de manifestar a través del Espíritu Santo. No podemos huir de Dios. Jonás intentó escapar, pero Dios lo alcanzó. Así también nosotros, aunque corramos, Dios nos persigue con su llamado. La disciplina divina, el vientre del pez fue el lugar de corrección. Dios usa las circunstancias difíciles para quebrantar nuestra rebeldía. La oración que él hizo fue: Jonás clamó desde de lo profundo del vientre del pez. Dios lo escuchó, lo oyó en nuestra vida nueva, hermanos. La oración es el puente hacia la restauración. La obediencia renovada, después de ser quebrantado, Jonás obedeció. No esperes que Dios te quebrante de una manera que te duela. Vale más que te quebrante su presencia, porque si Dios tiene un propósito en tu vida, Él hará su propósito. Créelo. Y por más que le hagas, Él va a hacer su voluntad y tú no vas a poder resistir. Él va a hacer lo que Él tenga que hacer y te puede quebrantar, y me refiero que te puede hasta quebrar los huesos para que tú obedezcas. De verdad. Para que puedas tú decir: ya lo entendí, Padre, ya lo entendí, ya no más. Voy a ir a Nínive a proclamar tu palabra, ¿verdad? Y hay que hacerlo, solo hay que hacer. El impacto del mensaje de Nínive se arrepintió al oír la predicación de Jonás. Cuando obedecemos, Dios usa nuestra vida para traer avivamiento, hermano. Puedes huir de tu llamado, pero no puedes huir de Dios. El vientre del pez fue el altar donde Jonás se rindió. La disciplina de Dios no destruye, transforma. Cuando la obedecemos a Dios,
usa nuestro mensaje para salvar a multitudes. Déjate usar por Dios. Vamos a un quinto ejemplo. Lucas 23, en el versículo 42 y versículo 43. Vamos a ver cuando Jesús era crucificado, ¿okay? Y a su lado estaba un ladrón y a su otro lado estaba otro ladrón. ¿De acuerdo? Lucas 23, 42 y 43. Dice la palabra: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe en Jesucristo no pidió riqueza ni milagros, pidió estar con Jesús. La verdadera fe busca comunión con Él. La gracia inmediata, Jesús no lo rechazó, sino que le aseguró vida eterna. En ese mismo instante, la salvación es por gracia, no por obras. La esperanza en el último momento, hermanos. Aunque estaba al borde de la muerte, la fe abrió puertas al paraíso. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Jesucristo. El consuelo eterno de este hombre, de verdad, la promesa de Jesús trae paz, incluso en medio de todo sufrimiento que estemos pasando en este momento. El ladrón no bajó de la cruz, pero subió al paraíso. Un corazón arrepentido abre puertas que ninguna obra puede abrir. La fe en Jesucristo, incluso en el último suspiro, trae vida eterna. La gracia de Dios no tiene límites de tiempo ni de condición. La gracia de Dios es para todos. Estamos por gracia. Él nos da vida por gracia. Como conclusión, hermano, todos estos 5 personajes, Saulo, el hijo pródigo, Pedro, Jonás, el ladrón en la cruz, muestran un mismo patrón. Ese patrón que fueron todos ellos enemigos de Dios en algún momento, pero al encontrarse con Jesús, con Jesucristo, pasaron de muerte, pasaron a vida, de condena a salvación, de rebeldía a obediencia. Dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y Él vive y reina en los cielos, vive y reina en nuestras vidas. Por eso Romanos 5:10 dice que porque si siendo enemigos fuimos nosotros reconciliados con Dios, imagínense ahora que Él vive, cuánto más seremos reconciliados con el Padre. Pero hay que no nomás creer, sino creerle a Él, de que Él está vivo, es real. Que no lo veas, eso no quita la realidad. Hay muchas cosas que tú no ves. Hay muchas cosas que no ves. ¿A poco ves tú el amor? ¿Ves la tristeza? ¿Ves la arrogancia, la prepotencia? Esas emociones y sentimientos, pero las vives de una manera catastróficamente o gloriosamente, ¿verdad? El arrepentimiento, hermano, abre puertas. Cuando uno de ellos reconoció su condición y se rindió, así nosotros tenemos que reconocer nuestra condición, rendirnos a Él y cambiará tu perspectiva. La gracia es la que transforma. ¿Saben cómo se manifiesta en gracia? A través de su Hijo Jesucristo. No fueron obras las que cambiaron, fue la gracia de la muerte de cruz que tuvo nuestro Señor y Salvador en el Calvario. La misma gracia está disponible para ti y para mí en este momento. La obediencia confirma la conversión. Si nosotros somos obedientes, es que estás siendo transformado. Si no hay obediencia, es que son puras ilusiones, es puro como humo en tu cabeza y en tu fe, de verdad. Si no hay obediencia, la verdad es que solamente hay humo, nada más es eso, porque la obediencia es decir, pase lo que pase, yo voy a obedecer. Y yo te digo, el bautismo, ¿no? El bautismo es un paso de fe.
¿Saben por qué es un paso fundamental de vida o muerte? Porque si no llegas bautizado a ese banquillo de juicio, vas a ser condenada, vas a ser condenado. Y hay muchas cosas que van a pasar. Ahí, por eso, cuando tú te bautizas, todo queda atrás. Cosas nuevas el Señor. Y dices tú, ¿todo? Todo. Absolutamente todo queda atrás. Eres una nueva criatura. Por eso dice Jesús, es necesario nacer de nuevo. Si tú estás joven o estás ya grande, no importa, de verdad, no importa. Tú puedes, saliendo de aquí, morir. Eso no lo predestina a nadie más que Dios. ¿Sí me explico? Y yo te pregunto, ¿de verdad estás lista para morir? ¿Estás listo para morir? Pues estar listo es estar en obediencia. Porque si en este momento a Dios, ¿cuántos de nosotros sabe cuántos granitos de arena te quedan de vida? No lo sabes, yo no lo sé, pero me esfuerzo para estar bien delante de Dios. Y Dios quiere que tú también te esfuerces. Y ahorita es un llamado de parte de Dios. Hermano, hermana, es necesario que te bautices. Y te bautices bien, ¿ok? El bautizo que te dieron antes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le faltó mucha revelación a ese bautizo. De verdad, mucha revelación, muchísima. Porque Mateo 28, 19 es muy claro: bautízalos en el nombre del Padre, bautízalos en el nombre del Hijo y bautízalos en el Espíritu Santo. Y tiene sus razones porque dice en el nombre del Padre. Y el Padre tiene nombre, porque si no nombras al Padre, Él no baja en gloria a engendrar. Si tú no eres bautizado en el nombre de Jesucristo, fíjese, ¿cómo quitan el nombre de Jesucristo si es el nombre que debe de ser sobre tu nombre? Entonces, en ese nuevo nacimiento, miren, muchos jóvenes que no entienden por qué son rebeldes, porque les falta el nuevo nacimiento. ¿Qué le pasó a Pedro? Le faltaba ese nuevo nacimiento, le faltaba esa unción, le faltaba la renovación. Y es cuando nosotros tenemos esa renovación, nuestro ser cambia y se transforma. Y eso es lo que necesitamos. Es necesario nacer de nuevo. Son palabras de Jesús, ¿ok? Y Él no hablaba por hablar. Cuando Él dice, es necesario, ¿saben qué es necesario? Es necesario que tú duermas, es necesario que tú comas, es necesario que te muevas, que camines, es necesario que respires, es necesario que veas cosas sanas, todas esas cosas necesarias. Es necesario que tú tengas un buen abogado en los cielos. Es necesario. Todas las cosas necesarias son imprescindibles. No se pueden dejar a un lado, son imprescindibles. Miren, es necesario que tú comas, pero más necesario es ser bautizado. Es necesario que tú duermas, pero más necesario es que tú seas bautizado. Es necesario que tú te cambies todos los días, te vayas, pero más necesario es que seas bautizado. Y ponle lo que tú quieras ponerle, pero es más necesario. Es lo que dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Yo creo que de parte de Dios has oído la voz de Dios, no mi voz, y es necesario que tú nazcas de nuevo. Sí, hay muchas cosas en el mundo, en la familia que tenemos y debemos hacer, pero solamente una cosa es necesaria: obedecer a Dios, dar el paso de obediencia. El bautismo no es otra cosa, es un paso a la obediencia. Si a ti te bautizaron hacia atrás, Isaías 28:13 dice que todo aquel que es lanzado hacia atrás cae quebrantado, enlazado y preso. Y dirás arrogantemente, pues a mí me han aventado muchas veces para atrás y no un hueso se me ha quebrado. Tu alma quedó quebrantada, tu alma quedó enlazada y tu alma quedó presa. Y necesita ser libertada a través de un correcto bautismo, que es correctamente por inmersión, así dice la palabra. Investiga, pregúntale al señor Google qué significa inmersión, ¿ok?
Y vas a ver, el que te conteste, ya que a mí no me haces caso, pues que te conteste el señor Googler, ¿no? A ver qué significa inmersión, ¿verdad? Y así debe de ser bautizado, por inmersión. Es eso, como la palabra lo dice. Felipe bautizó a un negrito por ahí cuando iban en el camino y le dijo, mira, ahí hay agua suficiente para ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. Y se bajó él solito y no dice la palabra que agárrate la nariz porque te voy a echar para atrás. No dice, bajaron a las aguas. Así dice, bajaron a las aguas. Lee bien la palabra y vas a ver cómo bautizó Felipe a ese negrito, al etíope. Yo digo negrito porque los etíopes son negritos, ¿no? ¿Ok? Vamos a orar, hermano. Quisiera seguirles diciendo, tener el poder de transformar tu mente, que dejes todas las cosas que tengas que hacer para que vayas al bautismo, pero yo solamente soy un ser humano. El único que te puede convencer es el Espíritu Santo. De verdad, ¿cuándo vamos a volver a bautizar? Si Dios nos concede vida y nos da largura de días, yo creo que de aquí a unos 5 años, 4 años, volveremos a hacer otro viaje para el bautismo. Pero en esos 4 años, Dios quiere que te alargue la vida para que tú logres llegar ahí. Que si no, sobre advertencia, en ese banquito de juicio, te va a decir Dios, yo te advertí y tú estabas allí, te advertí y no quisiste oír. Así que recogí tu vida antes de que ese otro bautismo y ahora tienes que dar cuentas por desobediente. Padre Celestial, reconocemos que sin Jesucristo hemos vivido como enemigos tuyos, siguiendo nuestros propios caminos y despreciando tu santidad. Hoy nos postramos delante de ti, confesando nuestro pecado y clamando por tu misericordia, Señor Jesucristo. Gracias porque en la muerte de cruz tomaste nuestro lugar, cargaste nuestra culpa y abriste el camino para que pasemos de la muerte a la vida, de la condena a la reconciliación, de enemigos a hijos amados. Espíritu Santo, ven, quebranta nuestro corazón endurecido, haznos ver nuestra verdadera condición y llévanos a un arrepentimiento genuino. Consuélanos en medio de nuestra miseria, renuévanos en nuestra santidad y llénanos de tu presencia para vivir una vida diferente. Consagra y haznos hijos obedientes. Padre, que esta generación no se conforme con una religión superficial, sino que experimente un verdadero encuentro contigo. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén.